Ay, viajar y vivir y entregarse a la vida, apasionadamente a la vida, es viajar también por ese conocer, ¿no? Por ese conocer, por ese compartir, por el placer compartido de la creación. No hace mucho hice yo un libro que se llama Placeres compartidos sobre ese tema, sobre tantas cosas compartidas con tanta gente del arte, y tengo la suerte de que Juanmi Morales, no solo como fotógrafo, es que él ha compartido con tantos que han compartido conmigo, que hemos hecho juntos, ¿no? Y estábamos hablando, se nos íbamos hilando, íbamos cantando canciones de unos de otros, recordando y creaciones, y empezábamos hablando de Luis Eduardo Aute, que ha sido para nosotros todo, ¿no? Es un universo lleno de acracia, lleno de libertad, lleno de mundo, de abrazo abierto a todo el mundo, a todas las tendencias, mediador siempre, armonioso, y con una profundidad inmensa, ¿no? Para conocerlo. Totalmente, absolutamente. Es un hombre que respiraba arte, ¿no? Que transmitía arte, que trabajaba incansablemente. Su estudio era como su guarida, ¿no? Él allí hacía dibujos animados. Sí, pero luego sabes que montaban unas fiestas fantásticas, que empalmaban día casi con noche. Luego sí. Él hacía como un ágora allí, llegaba toda la gente que lo ampliaba. Sí, tantas y tantas cosas. ¿Y cómo fue retratarlo? Cuando te llegaste por primera vez a retratarlo, ¿cómo fue? Bueno, ¿se dejó bien o cómo fue? La primera vez yo iba pues nervioso, impactado. Porque impone un poquito al principio. Sí, porque era una persona que ya me encantaba su trabajo, conocía bien su trabajo y era un admirador absoluto de Luis Eduardo Aute. Yo llego a Aute por un disco que trajo mi hermana María Morales a casa, que era Espuma. Ay, espléndido disco magnífico. Del año 74, sí. Un disco de canciones eróticas. Canciones eróticas, con unos arreglos, además era la época que Aute con Carlos Montero, ¿no? Exactamente. No hacía conciertos, por lo tanto se permitía buscar unos arreglos sofisticados o sugerentes. Sí, barro entrañable. Anda, quítate el vestido, ¿no? En ti. La nana de la niña fría. Una niña fría se desnuda. Fantástico, ¿no? Sí. Los espejos dicen que no se han visto nada. Bueno, sí. Pues llegué a su casa y hubo una conexión total. Que esto en realidad es algo que no puedes buscar. Que se da nace o no nace. Claro. Nace o no nace. Así que estuvimos haciendo unos retratos magníficos, que después algunas de esas fotos incluso Aute usó para algún disco suyo, ¿sabes? Verdad, sí. La caja del autorretratos. Los boxes, sí, el autorretrato, sí. La contraportada. Sí, cuando hizo esa relectura con muchos de sus temas, que hizo esa colección, ¿no? Pero después hizo una caja en la que recogía todos los un box, como un box de sí, con exactamente, que había una foto en blanco y negro detrás. Esa era tuya. Foto sí era mía y era de aquella sesión que hicimos, ¿no? En aquella sesión, que fue mágica, difícil de explicar, es cuando conozco la casa de Aute, cuando conozco a Aute. Ya en Jorge Juan. En Jorge Juan. Aute, además, me cantó, estaba preparando Aire Invisible. Y me cantó... Disco complejo, pero muy bonito. Magnífico, uno de los grandes discos para mí de Aute. Bueno, y eso es que tenía un montón de canciones, tanto en castellano como en inglés. Porque era un doble disco. Había un disco en inglés y un disco en castellano. Pero bueno, en fin, para mí es una joya de Aute. Ahí es donde viene Me va la vida en ello. Lo que se convirtió en un clásico. Y tantas canciones. No fue al principio un tema muy conocido, pero luego ya se ha convertido en un clásico. Se ha convertido en un clásico. Ir andando sin norte, bueno, en fin, es una... Y ahí venía 5 minutos, y él me cantó, él estaba acabando de redondear la canción 5 minutos, y él tenía esa generosidad de compartir con la gente, supongo con la que había conexión. Te lo enseñaba todo, te lo mostraba. Entonces me enseñó incluso los dibujos animados que estaba haciendo en ese para momento, para la película, y me fui de su casa con un retrato que él me hizo y que me regaló. O sea, imagínate cómo salí de casa. Ibas volando, de Luis Eduardo Aute en aquel momento. Sí, yo con él durante mucho tiempo hice, aparte de ya sabes que me regaló un cuadro y todo esto, teníamos correspondencia escrita a mano. Nos escribíamos a mano. Sí. Yo le mandaba, por ejemplo, cuando me hicieron una entrevista sobre aquello de la empresa Invisible que montamos, que coincidía 3 o 4 años antes de decir, pues yo estoy trabajando en un disco que se llama Invisible, o sea,
A mano, los guardo como un documento extraordinario porque le gustaba escribir a mano, le gustaba mandar la carta y recibías la carta de él, pero no diciendo me ha gustado, sino él le escribía una carta. Yo con Aute me he escrito emails, pero no sí, cartas. Yo no tuve cartas a cartas, mano, serían años, mira, de las últimas que tuve con él sería año 2001, 2002, 2003, cuando sacó el disco el libro que hizo con Planeta, ¿no? Con la sección eso que se llamaba Delito en Cuerpo de Delito, sí, ¿no? Sí, de letras, ¿no? Sí. El de sus textos. De letras, exacto, que era un paquetón de libro, ¿no? De aquellos grandotes. Pues en la época esta en que yo le hago este retrato, la primera vez, después le he fotografiado muchas veces y nos hemos visto muchas veces en diferentes momentos. Pero en ese momento, en esa primera sesión, que hay esa conexión tan increíble, que me llevé este retrato que Aute me dibujó, que ahora lo tengo en casa, enmarcado, por cierto. Uno de esos retratos fue la portada del libro Retratos de Cantantes que me publicó el Centro Andaluz de la Fotografía en el año 2000. Sí, que ahí muchos de los viajes de los que podemos ir comentando, ¿no? Exacto. No solo de Aute, sino... Pues Aute fue la portada, claro. Y ese libro tiene 3 prólogos. Uno es de Marina Roussel, otro es de Javier Ruibal y otro es de Aute. Claro, Aute me hizo un prólogo muy generoso en todo eso, sí. Sí, que era muy interesante porque él hablaba de que aparentemente la fotografía estaba ligada a lo tangible y la música estaba ligada a lo intangible, ¿no? Y él decía que en realidad la gran fotografía es aquella que se acerca a lo intangible, exacto, que muestra lo intangible, ¿no? Sí, en eso era una filosofía muy parecida. Bueno, sabes que tenía una filosofía, sus libros de referencia, estábamos comentando un disco que nos une en la pasión por el disco de Aute, que es el de Par en Par, ¿no? Un disco que le recomiendo, ¿no?, a todo el mundo, metafísico, que coincide con una convalecencia de él, como sabes, de una enfermedad que cogió en Cuba o algo así, no sé si era una especie de tuberculosis o algo así, que quedó muy delgado y se dedicó a componer, y entonces ahí, sobre las bases de textos de su gran poeta de referencia, que era Hölderlin, ¿no?, San Juan de la Cruz y compañía, hace monumentales canciones que son como lemas, como de par en par, ¿no? O tiene que existir... La música tiene que existir. Claro, tiene que existir, en algún sitio tiene que existir un corazón, ¿no? Sí, lo llamaba el latido, un corazón. Esa fuerza apasionada del mundo, por una parte reflexiva, pero otra apasionada, que una mucho de los artistas que ha retratado, conocido y has hecho amigo, como el mismo Lluís Llach, ¿no? Lluís Llach que yo creo que es otro apasionado y muy desconocido, ¿no? Yo creo que muy nublado ahora por el tema político. No, tiene una obra impecable. Pero tiene una obra extraordinaria. Yo lo recuerdo del año 79, de reuniones ahí con Pawlowski en el Paraguas, ¿no? En el Paraguas de ahí que tenía. Porque creo que luego él ocupó, Pawlowski no sé si ocupó la casa antigua de Llach o algo parecido ahí en el Carré de la Enseñanza, ¿no? Que estaba, ¿no? Sí. Y cuando se marchó a Plaza Real, y lo recuerdo siempre muy alegre, muy espirituoso. Yo cuando lo veo en tele, no lo ubico mucho en su labor patriarcal, pero quiere decir que como autor hizo unas aportaciones extraordinarias. Absolutamente, ¿no? Bueno, es un hombre coherente y la coherencia siempre es un valor. Pero es cierto lo que dices, Carlos, que tiene una obra, pero le pasa a él y a muchos de nuestros grandes trovadores y trovadoras. Sí. Tiene una obra que es brutal, que es... Yo creo que le sobrepasa, digamos, no en el sentido que le sobrepase porque él lo sobreactúe, sino que es tan importante lo que ha hecho a nivel de composición, ¿no? Tanto a nivel de texto como a nivel de música. Es tan universal lo que hace. O sea, porque sus canciones son universales, es decir, cuando tú las adaptas o a otros idiomas son perfectamente... y hace un cromatismo en todos los ritmos, porque tiene himnos casi rockeros, tiene espirituales, tiene sinfónicos, tiene baladones impresionantes, tiene conceptos del amor que puede reconocerse desde el amor heterosexual, o sea, cualquier tipo de amor que pueda reconocer. No hace localismos ni siquiera en el amor, es muy universal en lo que está haciendo. Y para mí siempre ha tenido como una pinta de niño bondadoso. Sí. Con lo cual ahora, digamos, cuando lo escucho, al margen de que opinen lo que quiera políticamente, no me lo veo en el papel. No,
muchas veces. Pero es así, es justo como lo has descrito, hoy en día es así. Y se mueve por el amor, Luis. Sí, y se sigue moviendo por el amor. Sí, yo creo que se sigue. Tanto es así que actualmente una de las cosas que hace es llevar adelante el premio Terra y Cultura. Claro. Dedicado a su gran amigo Miquel Martí Pol, pero en la que de alguna manera sigue apoyando el hecho de la musicación de la poesía, ¿no? Catalana, sí, ¿no? La poesía catalana, que le hizo esas aportaciones tan buenas, aunque él mismo es en poesía, sus canciones son una poesía, aunque él siempre tenía tiene ese punto de humildad, pero para mí de unas características espectaculares. Bueno, y no podemos dejar a Carlos Cano. Hombre. Carlitos Cano, que eso era pasión total, ¿no? Absolutamente. Bueno, qué monumental, Jurado, qué monumental, con Omar, hiciste con Omar, sí, al que hemos de citar porque has colaborado mucho con él. Claro, sí, he trabajado mucho con Omar. Claro. Y entonces con él, por ejemplo, hice el libro Carlos Cano, Voces para una biografía, que es un libro que salió en el 20, me parece. En el 20 o el 21, en el 21, en el 21. Es que ya con el tema de la época pandemia ya no cuento bien. Bueno, hay un momento que nos metemos en un túnel y yo no sé si he vivido 1 mes, 2 meses, 5 meses, 30 años, no sé cuánto, o he vuelto a nacer. En todo caso es mi último libro, sí. Y que lo he hecho con Omar, sí. y con el apoyo importantísimo y fundamental de Amaranta Cano, de la hija de Carlos, la hija mayor, y de Alicia. Es un ejemplo bueno de cómo se ha conservado con bastante cabeza la herencia de los cantantes, que no siempre es así, que no siempre es duro, así. Es duro trabajar con... Que no siempre es vivimos en un país desmemoriado, injusto con sus grandes artistas, muy colonizado, ¿sabes? Sí, no, colonizado, digamos, en lo peor, porque tú puedes copiar cosas del modelo norteamericano, pero hemos copiado, yo creo, en fin, muchas cosas de lo más peorcito, ¿no? Y en todo caso, ocupa de alguna manera un espacio tan grande que para nuestros artistas queda muy poquito espacio. Muy poquito, aunque están muy pegados al pueblo. Carlos Cano supo pegarse muy al pueblo y ser muy transversal. Sí. O sea, de los... Bueno, porque me han hablado, tengo Juancho Armas Marcelo, que es un apasionado de él, hasta gente de todos los colores, ¿no? Y luego, cómo no, ocuparnos de Joan Isaac, ¿no? Claro. Al que le debemos siempre... Doctor Vilaplana Comín, ¿no? Exactamente. Recomendar su farmacia, que tiene farmacia para También muy buena para obra. La química y para el alma, ¿no? También muy buena obra, muy prolífico últimamente. Ahora acaba de sacar un disco precioso. Y este año se cumplen los 50 años desde que editó su primer disco. Sí, lo traeremos aquí también, Joan Isaac. Bueno, yo estuve, de las últimas veces que vi a Ute en persona, fue en la presentación de un libro donde también me entrevistaban a mí, que era de Luis García Gil. Exactamente, sí. Y ahí estuve, creo que era Serrat, si no recuerdo mal, Joan Isaac y el propio Aute, que estaban, claro, y Luis García Gil, que es también un autor de varios libros también y colaborador de FM y demás gente. Bueno, me encanta sobre todo sus adaptaciones y acercamiento al mundo de Italia, ¿no? Hombre. Extraordinario, ¿no? Sí, esa versión que hace del Piazza Grande, ¿no? Totalmente. Impresionante, de uno de mis devociones, al que pude entrevistar en viajes a Italia, como Lucho Dalla, ¿no? Que era una locura. Cuando yo lo conocía poco, cuando lo pude entrevistar, aquí íbamos para hacer una cosa sobre la Inquisición y se cruzó la posibilidad de entrevistarlo, me compré un box de cassettes, ¿no? Con todo, con Gesù Bambino, todas aquellas canciones, no digo, no hice más que escuchar toda aquella historia. Bueno, y no podemos dejar tampoco a María del Mar Bonet, ¿no? María del Mar Bonet, de las cuales todos nos hemos enamorado en la vida, porque... Yo tengo la suerte de trabajar desde en el año 97 publiqué por primera vez fotos en un disco de María del Mar, que fue en el directo en el Palau Sant Jordi, que gran parte de las fotos que aparecen dentro son mías. Y en el año 2000 publiqué por primera vez una portada, le hice una portada, el Reixa, la foto de portada del Reixa, y prácticamente casi todas las de dentro. Y a partir de allí, la verdad es que he seguido trabajando con María del Mar, he tenido la suerte de ir con ella a Damasco. Es una artista espléndida. Sí, cuando hizo el Amica Mat, o a Cuba cuando hizo el disco hecho en Cuba, el Ultramar. Y sí, es un artista que no para de crecer, que no para de aprender, que no para de investigar. Bueno, sabes que hizo varios temas con Hilario. Sí, hombre, y tanto. Y Vigila al mar, ¿no? Exacto, antes de morir yo estaba adaptando el Vigila al mar al castellano.
Total. Entonces, al final no se terminó por las circunstancias que conocemos de Hilario, otro de nuestros grandes conocidos y queridos, ¿no? Como ves, tenemos un montón que nos daría para estar años enteros, ¿no? Se nos hace corto. Se nos hace corto. Volveremos, constantemente volveremos. El niño del tobogán no cierra ni por vacaciones. Lo único que le hace al niño del tobogán cerrar es cuando se apaguen las luces de todo, y aún así seguiremos dando la tabarra, como dice, ¿no? Bueno, es un placer viajar sobre todo por lo que llamaría una de las características fundamentales de Juanmi Morales, que es su humanismo, ¿no? Ese humanismo que hay que incorporar y que añoramos todos en cada faceta de la vida, y que nos hace más personas en total amplitud, que es lo más interesante. Así que muchas gracias por subirte a la noria del niño del tobogán. Gracias a ti, Carlos. Aquí siempre tienes bono gratuito para todas las atracciones. Pues me encanta, porque es un placer. Un abrazo fuerte. Un abrazo bien Hasta fuerte. prontito. Volveremos pronto. Salud y música. Salud y música. Y fotografía. Y fotografía, claro, que no falte.